les comparto pantalla. ¿Están viendo todos ahí el ejercicio 37? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor, bien. Sí, sí, se ve bien. Bien. Bueno, la idea, como les decía, es primero repasar un poco este ejercicio. Ya lo vieron la última clase o la anteúltima, creo, porque la última vimos deformaciones. Así que, pero bueno, debido a los feriados y las mesas de examen, hace prácticamente un mes que no tocamos el tema, con lo cual con Jorge consideramos oportuno que lo retomemos y lo veamos de vuelta. ¿Sí? En el ejercicio 37, a ver si me vengo por acá a la guía resuelta que tienen ustedes, ¿sí? Se plantea dimensionar la armadura para la siguiente viga. Es una viga simplemente apoyada, ¿sí? En donde además de las barras dispuestas en la parte inferior y eventualmente en la parte superior, en este caso también, para absorber los esfuerzos de flexión, aparece el concepto del corte, ¿sí? Aparece el dimensionado, ¿sí? A los esfuerzos de corte. Siempre todas las vigas, y esto un poco me adelanto a lo que sería la próxima instancia de entrega del trabajo integrador, ustedes la van a dimensionar, por un lado a flexión, y cuando dimensionemos a flexión van a aparecer las barras longitudinales, ¿sí? Principalmente inferiores, o eventualmente los apoyos o lugares de secciones doblemente armadas, o lugares donde tengamos momentos negativos, digamos, tracciones en la parte superior, como le estoy dibujando ahí, si fuese el caso una viga continua, aparecerán barras también en la parte superior, pero siempre longitudinales. Con esas barras longitudinales absorbemos esfuerzos de flexión, ¿sí? Y después, en este caso, aparece para el esfuerzo de corte. Vamos a tener dos formas, pero la más habitual, la que vamos a adoptar en el trabajo integrador, ¿sí? Y la que más difundida está y más van a emplear ustedes el día de mañana cuando ejerzan la profesión, es la cobertura del esfuerzo de corte mediante estribos, ¿sí? A ver si... mediante estribos. No sé si... Acá está el resaltador. Hemos perdido la práctica con estos días de feriados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la resolución que planteó el ingeniero Zanero, ¿sí? Nuevamente, él lo realizó en el programita que les mostró la última clase, y bueno, lo vamos a ir desarrollando nuevamente acá. El ejercicio nos plantea dimensionar la armadura para la siguiente viga, suponiendo la cobertura de esfuerzos de corte, utilizando estribos. O sea que acá directamente nos limita el tema de la absorción de los esfuerzos de corte a la implementación de estribos, ¿sí? La viga es una viga simplemente apoyada que tiene 5 metros de luz, ¿sí? Simplemente apoyada. Tiene una carga última que surge del análisis de carga, o sea, de la última instancia del práctico que ustedes hicieron, ¿sí? De 38 kilonewton por metro, ¿sí? Y bueno, tiene una sección ya dada, que también surge de la última instancia que vimos del práctico, con una dimensión de base, ¿sí? Un B de 15 centímetros y una altura de 40 centímetros. Siempre recuerden que para vigas vamos a utilizar un recubrimiento, digamos, al baricentro de la sección de armadura inferior de entre 3 y 3,5 centímetros, con lo cual el D en este caso nos quedaría en 37 centímetros, podríamos haber tomado 36,5 también. ¿Está claro? El hormigón es un H20 y el acero, como siempre, es un ADN 420. Está, bueno, entonces lo primero que hacemos en este caso, una viga simplemente apoyada, directamente resolvemos el isostático
y obtenemos los valores de las reacciones. ¿Sí? 95 kilonewton cada una de las reacciones, ¿sí? Que constituyen o configuran luego el diagrama de esfuerzo de corte. ¿Sí? Con eso, esos son los valores de corte último que después vamos a ver que vamos a utilizar en el dimensionado al corte. Y en la parte de flexión, ¿sí? Tenemos una viga simplemente apoyada, momento Q por L cuadrado sobre 8. Directamente el isostático, tenemos un valor de momento último de 118,75 kilonewton metro. Esto hasta acá es conocido, por eso lo vamos a ir viendo relativamente rápido. ¿Sí? Para el dimensionamiento a flexión, lo primero que hacemos, dimensionamos a flexión la viga. ¿Sí? Entonces tenemos el momento último afectado por el coeficiente de reducción de resistencia para flexión, que es de 0,90. A ver, acá les hago una pregunta. ¿Qué tipo de rotura constituye este coeficiente de reducción de resistencia? A ver si alguno se anima. ¿Rotura? Dúctil. Muy bien, rotura dúctil. Rotura dúctil es la rotura, ¿sí? En donde tenemos un preaviso, ¿sí? Entonces el reglamento nos permite, no nos castiga tanto la reducción del esfuerzo nominal, ¿sí? Que podemos absorber. Entonces tenemos, en el caso de flexión, una rotura dúctil. ¿Está? Bueno, hasta ahí tenemos entonces el valor del momento nominal, ¿sí? Que es 131,94. Vayan verificando los valores numéricos y cualquier cosa me interrumpen. Kilonewton por metro. Con ese valor, y ya tenemos la sección dada, tenemos el D y tenemos el B, podemos obtener el coeficiente K sub D para ir a las tablas. ¿Sí? Aplicando la fórmula, siempre recuerden esto, el D y el B expresado en metros, y el momento nominal expresado en meganewton por metro. ¿Sí? Me dicen si este valor está bien. Tenemos aproximadamente 0,395. Bueno, entiendo que lo verificaron. Entonces, con ese valor, 0,395 y un hormigón H20, nos podemos ir a la tabla K sub D, K sub E. ¿Sí? Entonces venimos, hormigón H20 y buscamos el valor inmediato inferior. Y fíjense una cosa, nosotros habíamos tenido 0,3945 y acá tenemos para el valor límite, o sea, el último valor que nos presenta la tabla de K sub D, K sub E, ¿sí? Que constituye una deformación del hormigón, como siempre en todos los casos, del 3 por 1000, pero estamos en el límite que nos establece el reglamento para la deformación del acero, ¿sí? Para que el acero esté en fluencia y trabaje oportunamente, como les comentaba, estemos garantizando una rotura dúctil, ¿sí? Tenemos que el último valor, que nosotros lo denominábamos como K sub D asterisco, no sé si recuerdan, ¿sí? Nuestro K sub D asterisco es igual a 0,4685. ¿Sí? Entonces nos caemos por debajo de la tabla. Teníamos dos opciones, o dimensionábamos con esta tabla, que bueno, ya lo vimos, esto es secciones con doble armadura, pueden repasar esa clase de última y me preguntan. Y si no, la otra opción era plantear la resolución, ¿sí? Mediante el diferencial de momento. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a estar cubriendo para ese valor de K sub D asterisco, ¿sí? Vamos a estar cubriendo un momento nominal asterisco, si se quiere,
¿sí? Que es este. Fíjense, momento nominal asterisco es el momento que nos garantiza tener el 5% de deformación, el 5 por 1000, perdón, de deformación en la armadura traccionada en la parte inferior, ¿sí? Y el 3 por 1000 siempre en el hormigón. Bueno, para esa situación, fíjense, tenemos el caso de asterisco. Entonces, a esto lo que le estaría faltando es incorporar armadura, que el caso de asterisco es 93 kilonewton-metro. Y nosotros tenemos que cubrir 131. ¿Sí? O sea que nos están faltando aproximadamente casi 40, 38, acá lo vemos. ¿Sí? Estos 38,39 kilonewton por metro no lo estamos cubriendo, ¿sí? Con la armadura dispuesta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a incorporar armadura superior que va a contribuir, ¿sí? Trabajando a compresión, ¿sí? Y a su vez vamos a ver que el término de la armadura que deriva del MN asterisco, ¿sí? Que está a flexión, va a aparecer adicionalmente, ¿sí? Para la armadura traccionada, otro término que deriva de la incorporación de esta armadura superior para compresión y la generación de un brazo de palanca. ¿Sí? O sea que en definitiva nosotros acá vamos a tener dos brazos de palanca. Por un lado, el que está constituido por el acero traccionado, ¿sí? El acero traccionado me genera una T1 trabajando al 5 por 1000, ¿sí? Y el bloque de tensiones de compresión, si se quiere, ¿sí? Resumido, que me genera una fuerza de compresión, ¿sí? Y a esto, como no llegábamos a cubrir el momento nominal con esto, le sumamos otro término en donde ponemos armadura que va a estar trabajando a compresión en la parte superior, ¿sí? Que nos va a generar una T, si se quiere, de compresión, y en la parte inferior va a aparecer otro término, ¿sí? Como una T2, ¿sí? Que nos va a generar otro brazo de palanca. Entonces, este brazo de palanca, el primero que les dibujo, ¿sí? Va a ser el que está expresado por el momento nominal prima o momento nominal asterisco. Y el segundo término va a ser el diferencial de momento, ¿sí? Que tenemos acá, que nos sirve para, entre los dos, totalizar el momento nominal que tenemos que cubrir. Esto quiero que les quede claro, esto ya lo vimos 2 o 3 veces en la práctica y en la teoría, lo vieron con Jorge, lo vimos conmigo en la utilización de tablas, pero quiero que alguno, si no está claro, me haga la consulta. Ahora, así estoy seguro y si no podemos continuar. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces dijimos, para el caso de asterisco, que es el límite de la tabla, ¿sí? El caso de asterisco, el caso de prima, le llamamos acá, es 0,4685, que es este valor que obtuvimos acá. Bien. Entonces, a ese valor le corresponde un KZ' y un KC'. ¿Sí? De la tabla, si nos corremos, tenemos un valor, fíjense en la tercera columna, de KC' de 0,375 y un KZ para un H20 de 0,84063, que son los dos valores que tenemos expresados acá. Este PDF después se los comparto, así les queda la resolución. Es muy similar a lo que está planteado en la guía.
¿Sí? Entonces, bueno, para este caso de prima o caso de asterisco, nosotros podemos, aplicando esta misma fórmula, la que vemos acá arriba, ¿sí? La fórmula de caso de, ahora hacemos el procedimiento inverso si se quiere, y despejamos el momento nominal. Pero el momento nominal para el KD' o KD asterisco. ¿Sí? Entonces obtenemos un momento nominal de 93,56 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces acá lo que les explicaba, tenemos que determinar qué diferencial de momento, ¿sí? o qué otro brazo de palanca le vamos a tener que agregar a la viga para llegar a cubrir el momento nominal de diseño. ¿Sí? Los 131,94 que tenemos de aplicar el cociente del momento último sobre el factor de reducción de resistencia. ¿Sí? Entonces, directamente por una resta, por diferencia, obtenemos el diferencial de momento de 38,39 kilonewton metro. ¿Sí? El de prima lo vamos a tomar igual tanto para la parte de la cara superior como para la cara inferior, esto que ven acá, ¿sí? De 3 centímetros. Entonces tenemos por un lado D y por otro lado D'. ¿Sí? Lo que les explicaba acá es que ahora vamos a tener un brazo de palanca Z, ¿sí? Que va a ser el brazo de palanca que estaba, qué lástima que borré acá, el brazo de palanca que está para el primer término, que viene dado para el primer término. Entonces nosotros tenemos la T de tracción acá, ¿sí? Y acá tenemos el bloque de compresión del hormigón, tenemos las fuerzas de compresión, ¿sí? Entonces la tracción acá está alineada con la disposición de barras. Y entonces este primer brazo de palanca le vamos a llamar Z, ¿sí? Y lo podemos expresar como KZ', que es lo que obtuvimos de la tabla, 0,8406 por D. ¿Sí? Obtenemos 0,31. Y después vamos a tener el Z', ¿sí? Que no es ni más ni menos que el brazo de palanca que vamos a tener entre la armadura dispuesta acá en la parte superior de la pieza a compresión y la armadura a tracción que tenemos en la parte inferior. Entonces, en definitiva, lo dibujo acá directamente, perdón por el pulso. ¿Sí? Este va a ser Z'. ¿Me siguen? Z', entonces, directamente lo podemos expresar como D menos D', 0,34. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos brazos de palanca. El Z' está asociado al delta M que nosotros determinamos que tenemos que cubrir. Y el Z está asociado al momento asterisco. ¿Sí? Entonces ya estamos en condiciones de determinar la armadura traccionada. ¿Sí? Podemos prescindir del uso de las tablas, en este caso habiendo determinado los brazos de palanca, mediante la implementación de la fórmula que ven ahí a continuación. ¿Sí? Fíjense, aparecen los dos términos. El término de la flexión que genera tracción en la cara inferior de la pieza, ¿sí? Debido al momento asterisco, ¿sí? Dividido el brazo de palanca que dijimos que tenemos y multiplicado por la tensión de fluencia, y bueno, a eso se suma el término del delta M, ¿sí? Lo que nos falta para llegar al momento nominal de diseño, dividido o afectado por su brazo de palanca Z', que les acabo de explicar, y también por la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Entonces, numéricamente, si expresamos esto en meganewton, ¿sí? Los momentos en meganewton,
las tensiones en megapascales. ¿Sí? O bien acá les puse a la derecha tienen al revés, dejé los momentos expresados en kilonewton por metro y las tensiones de fluencia del acero las expresé también en kilonewton. ¿Sí? Si operan numéricamente, van a obtener que la armadura de cálculo traccionada, ¿sí? O sea, la que vamos a disponer en la parte inferior de la pieza, les va a dar 9,85 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y a esto lo teníamos que comparar con la armadura mínima. ¿Sí? La armadura mínima que el reglamento nos establece para los elementos que están solicitados a flexión, ¿sí? Que es 1,4 por B por D sobre la tensión de fluencia, o la raíz cuadrada de F'C por B por D sobre 4 veces la tensión de fluencia. Siempre recuerden que en hormigones hasta H30, la que va a mandar o la que predomina es esta, la primera, y en hormigones superiores en calidad a un H30, la que predomina es la segunda. Pero bueno, eventualmente si tienen dudas, resuelven los dos y se quedan con la más desfavorable. Y que en este caso estamos bastante lejos porque la pieza está muy solicitada. Entonces, esto es dependiente de la sección y de la característica de los materiales. Nos dio, fíjense, un valor bastante inferior. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que adoptar es la armadura de cálculo, ¿sí? 9,85 centímetros cuadrados. ¿Cómo cubrimos eso? Bueno, nos vamos a la tablita de hormigón y buscamos secciones de armadura, ¿sí? 9,85. Recuerden que tenemos una viga de... siempre recuerden, para adoptar cantidad de barras a flexión, de ver qué ancho de viga tienen disponible. En este caso, 15 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuál era la regla práctica que les habíamos comentado con Jorge? Después también están las tablas, ¿no es cierto? Pero para saber rápidamente cuántas barras nos entran en una capa. A ver si alguno me responde. Yo acá en este caso tengo 15 centímetros. ¿Cuántas barras más o menos ya puedo imaginarme que me entrarían en una capa? Para no hacer dos capas. 3. Exactamente. Dividen el ancho de viga que tienen, que en este caso es 15, dividido 5, y les da una idea de cuántas barras van a entrar en una capa. Ya sabemos que 3 barras entran, casi seguro. 4 es un poco más complicado, tendríamos que verificar con las tablitas de anchos, ¿sí? Pero bien, entonces ahora ya tenemos un condicionante que tenemos que adoptar de 3 para abajo, y no menos de 2, siempre. Entonces buscamos 9,35, ¿sí? Y fíjense que caemos en, por ejemplo, 2 barras del 25, ¿sí? Que es la resolución como está resuelto el ejercicio. También se podrían haber adoptado 3 barras del 20, fíjense, 9,42. Prácticamente estamos dentro en el orden, digamos, ¿sí? Este valor puede variar hasta un 3%. ¿Sí? Pueden poner hasta un 3% menos de lo que les da. Pero bueno, siempre desde un criterio conservador adoptamos el que nos conviene más y estamos más cerca de cubrir la sección. Entonces serían 2 barras del 25. ¿Sí? Fíjense, se adoptan 2 barras del 25. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bien, no sé si se cortó o fue un problema de conexión mía. ¿Llegaron a escuchar el tema de las armaduras? ¿Sí? La adopción de las 2 barras del 25. Sí, profe. Bien.
Sigo. Bueno, hasta ahí entonces determinamos cómo vamos a cubrir la flexión en la parte inferior. Ahora lo que nos falta ver es las barras que dijimos que vamos a disponer para constituir el segundo par de fuerzas, ¿sí? que nos garantiza el delta M este, ¿sí? Para llegar al momento nominal, nos generan una armadura comprimida en la parte superior. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer es una relación de triángulos. ¿Sí? Les voy a dar la fórmula directamente y ustedes la pueden aplicar directamente. La deformación, porque ¿cuál es el tema acá? La deformación en estas barras inferiores que calculamos recién, las dos barras del 25, siempre va a ser del 5 por 1000, ¿sí? O superior. En este caso, como estamos trabajando al límite, es del 5 por 1000. Ahora la deformación en la armadura comprimida nosotros no la conocemos, ¿sí? La deformación que nos genera esa compresión. Entonces, una forma de determinarla es por una relación geométrica de triángulos, ¿sí? Que tiene en cuenta la deformación del hormigón, que siempre el hormigón, la deformación, ¿cuánto es? ¿Alguno me puede responder? Del 3 por 1000. El 3 por 1000, perfecto. Para el 3 por 1000, planteamos una relación de triángulos, ¿sí? Y teniendo en cuenta los coeficientes K sub C asterisco y las alturas de cálculo de D', ¿sí? En este caso obtenemos una deformación de 35 por 1000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Siempre recuerden esto. Si bien el reglamento establece un 5 por 1000 para garantizar la fluencia, el acero, ¿en qué deformación entra en fluencia? Vamos a ponerle deformación del acero en fluencia. ¿A partir de qué deformación el acero entra en fluencia? Esta es una pregunta teórica, así que anótenla por las dudas para cuando rindan, si tienen que rendir. El acero entra en fluencia a partir del 2 por 1000. ¿Sí? Entonces, si nosotros garantizamos una deformación mayor al 2 por 1000, ¿sí? Mayor o igual al 2 por 1000, lo que vamos a tener es que la tensión, la tensión de trabajo va a ser igual a la tensión de fluencia. Si la deformación acá en esta formulita, en esta relación de triángulos, ¿sí? Nos hubiese dado la deformación de trabajo menor al 2 por 1000, ¿sí? Supónganse que acá este numerito hubiera sido 1,3, por decir algo, ¿sí? ¿Cómo tenemos la tensión? Ya no es más la tensión de fluencia, porque todavía no entró en fluencia el acero. ¿Sí? Tenemos acá esta gráfica que oportunamente nos incorporó el ingeniero Sanero, ¿sí? En donde, en definitiva, lo que tenemos es una relación lineal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la deformación por el módulo de elasticidad nos va a estar dando la tensión de trabajo, que obviamente va a ser inferior a los 420 megapascales de la tensión de fluencia. ¿Queda claro eso? Sí, pero en este caso garantizamos la fluencia. Fíjense que si hacemos el producto de la deformación por el módulo, nos da 470 megapascales, o sea que nos da más de la de fluencia. Entonces tenemos que adoptar, fíjense acá, la tensión de fluencia. ¿Sí? Y bueno, ya teniendo la deformación, nos permite calcular o garantizar la tensión de fluencia. ¿Sí? Aplicamos la misma fórmula que aplicamos anteriormente para la armadura traccionada, ¿sí? Pero con solamente el diferencial de momento, ¿sí? El delta M. El delta Mn, que lo usamos acá en el segundo término, va a ser el que nos constituye la compresión de la armadura superior, ¿sí? Y en este caso multiplicado por el Z', que acá les expliqué dónde estaba dado ese brazo de palanca. ¿Sí? Esa operación nos da 2,70 aproximadamente centímetros cuadrados, con lo cual adoptamos
2 barras del 12 y una del 10, y nos pasamos un poquito de la sección que tenemos que cubrir. Hasta ahí, entonces, lo que tendríamos serían, acá, perdón, 2 barras del 12 y una del 10. Entonces, si venimos acá al dibujo, por ejemplo, esos dos puntitos rojos que yo les hice, serían las 2 barras del 12, y podemos dibujar con otro color una barra del 10, por ejemplo, ahí me quedó fea. ¿Sí? Una barrita del 10 ahí, para terminar de cubrir o de garantizar lo que sería el brazo de palanca y la armadura de compresión. ¿Sí? Entonces acá, si quieren, podemos acotar para que ya quede completo. Estas dos de abajo son 2 barras del 25, ¿sí? Y estas de acá arriba son 2 del 12, dijimos, y esta que está por acá es una del 10. ¿Sí? Y ahí cubrimos todo lo que sería la resolución a flexión en secciones con doble armadura. Ahora viene lo interesante, lo que queríamos desarrollar hoy, y que es el dimensionado al corte. Para esto vamos a apoyarnos un poco en las tablas de hormigón, ¿sí? Que les brinda la cátedra. Fíjense que en la página, fíjense acá, hasta acá tenemos vigas placas, que fue el tema anterior. En la página que sigue, la 22, ¿sí? Tenemos una pequeña memoria, ¿sí? Que creo que está sacado inclusive del mismo reglamento, el SOC 201, de dimensionamiento y verificación al corte. ¿Sí? Bueno, como vieron con Jorge, el corte viene dado por un corte último, ¿sí? Que viene como les decía, de la resolución del isostático. Siempre tiene que ser menor o igual que el corte nominal, ¿sí? Que el corte nominal está dado por las características geométricas del hormigón y las barras que dispongamos para los esfuerzos de corte, ¿sí? Las barras de acero. ¿Sí? Entonces debemos garantizar que el BU siempre sea menor o igual que phi por mn. Y este phi, en el caso del corte, fíjense, coeficiente de reducción de resistencia en función del tipo de rotura, lo que hablábamos hoy. En este caso, para el corte, y grábenselo, es igual a 0,75. ¿Sí? Sería una especie de rotura más tirando a una rotura frágil que a una rotura dúctil. ¿Sí? Ya sabemos que la rotura frágil estamos en valores de 0,65, 0,70. Bueno, acá tenemos 0,75, estamos más de ese lado. ¿Sí? Estamos en la zona de transición. Bien, entonces tenemos el esfuerzo de corte, fíjense, para cargas mayoradas se calcula. Esto ya lo vieron, por eso lo voy a hacer bastante rápido. A una distancia D del apoyo, ¿sí? O sea que se reduce para los casos en donde tenemos apoyos directos. ¿Sí? ¿Cuáles son los apoyos directos? Cuando las cargas se transmiten por compresión, ¿sí? El caso típico es directamente apoyar una viga sobre una columna, ¿sí? Las cargas deben siempre estar aplicadas en la parte superior, ¿sí? Y no deben existir, esto se los mencionó Jorge también, no deben existir fuerzas concentradas significativas a una distancia del filo del apoyo menor a D. Y entonces, si yo dibujo un pequeño gráfico acá, tenemos, por ejemplo, una columna, ¿sí? Que tiene un lado C, y acá le vamos a apoyar directamente la viga. ¿Sí? Entonces, tiene que ser viga sobre columna, eso es la primera condición para que la transmisión de carga sea por compresión hacia la columna. ¿Sí?
Las cargas siempre tienen que estar aplicadas en la parte superior, ¿sí? Y no deben existir sobre la viga, por ejemplo, en este caso, a una distancia desde acá del filo interior, a una distancia D, este D es el D de la viga, los 37 centímetros, supónganse que es hasta acá, ¿sí? En esta zona no debemos tener cargas puntuales sobre la viga, cargas concentradas. ¿Cuál podría ser una carga concentrada que tengamos ahí cerca del apoyo de la columna? A ver si alguno me responde. Una carga que descargue sobre la viga, ¿sí? Podría ser tranquilamente otra viga, ¿sí? Una viga que apoya sobre esa de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tampoco podríamos considerar que el apoyo es directo, ¿sí? Y bueno, cuando no se cumple ninguna de las anteriores, alguna de las anteriores, alguna, ¿sí? Solamente con que no se cumpla una, ya estamos en la consideración de que el reglamento nos dice que el esfuerzo de corte que debemos tomar es al filo del apoyo, ¿sí? Ya no podemos restarle la distancia de, ¿sí? Y bueno, la resistencia nominal, ¿sí? O sea, la resistencia que va a tener la pieza por sus características geométricas, va a estar dada por un B sub C, que es una resistencia de contribución del hormigón y que depende de las características del hormigón y de la sección, ¿sí? Ya vamos a ver, pero acá les adelanto la fórmula es esta. B sub C es 1/6 por la raíz de F'C por BW por D, ¿sí? Fíjense que depende del hormigón y de la sección que tenemos, más la contribución de la armadura que dispongamos, ¿sí? El B sub S, que vamos a llamar. Y bueno, el B sub S, una formulita por acá. No, bueno. El B sub S, se lo escribo yo entonces. B sub S, escribirlo por acá o acá arriba, ¿sí? El B sub S, en el caso de estribos, ¿sí? Solamente lo que vamos a ver hoy es estribos. La fórmula es el área de estribos, ¿sí? Por la altura de cálculo D, por la tensión de fluencia, sobre la separación que le demos a esos estribos. Entonces, con esas dos formulitas, estamos en condiciones de determinar el B sub n, que tiene que ser igual a BU sobre phi. ¿Está claro? ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener? Bueno, en la contribución de la armadura, ¿sí? Si bien el reglamento no especifica una verificación directa para poder controlar, digamos, lo que sería la rotura de la biela comprimida del hormigón, ¿sí? Porque esto en definitiva va a estar con el ingeniero Carrera en la teoría, pero para garantizar que no se rompa esa biela de compresión de hormigón, ¿sí? Lo que nos hace el reglamento es nos limita de manera indirecta mediante la limitación del aporte en la absorción del corte de la armadura dispuesta, ¿sí? Que sería el B sub S. Y entonces nos dice, bueno, para que la biela de compresión no falle, el B sub S tuyo siempre va a tener que ser menor o igual que 2/3 de F'C por BW por D. Que si se fijan, esto lo podemos expresar como esto, BS siempre va a tener que ser menor o igual que 4/6, o sea que 4 BC. Fíjense la fórmula de BC acá. 1/6 por la raíz de F'C por BW por D. Y acá tengo 2/3 por la raíz de F'C. Entonces sería 4/6.
sea, 4 veces BC. ¿Sí? Si yo después me llevo esa fórmula a esta, ¿sí? A la de Bn igual a Bc más Bs, en definitiva, el reglamento lo que nos está limitando es el Bn, que tiene que ser menor o igual que 5 veces el B sub C. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos la sección conocida, entonces tenemos este dato, tenemos este dato porque sabemos qué hormigón estamos utilizando. Sin haber hecho ningún cálculo, ya podemos determinar cuánto es la contribución del hormigón, ¿sí? Multiplicando eso por 5, vamos a tener el valor límite que va a poder adoptar el B sub n. Si ese valor supera el valor límite, si nosotros tenemos un B sub n, ¿sí? Un B sub n que surge de acá, de esta fórmula, ¿sí? O sea, del B sub U sobre el coeficiente de reducción de resistencia, mayor que este límite, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Si esto no se cumple, si no se cumple, tengo que redimensionar, ¿sí? Redimensionar la pieza, ¿por qué? Porque se me va a romper la biela de compresión, ¿sí? Va a fallar el hormigón por compresión, en esa analogía de reticulado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir si esto no se cumple? Y que la pieza es muy chica, ¿sí? La sección de la pieza es muy chica para la solicitación que tiene. ¿Me explico? Entonces ahí, en vez de trabajar en el caso del ejemplo que tenemos nosotros, con, creo que era 15 centímetros de base, ¿sí? Y una altura de 40 centímetros de viga, y 37 de altura de cálculo, vamos a tener que hacer más grande la viga. Por ejemplo, de 20 por 60 o lo que sea, para llegar a garantizar esa cobertura, ¿sí? Para llegar a garantizar esta formulita. ¿Está claro? Bueno, después el reglamento nos establece armaduras mínimas de corte, ¿sí? Que son estas dos. Por lo general, la primera que aparece acá, es para hormigones mayores, H30 o mayores, ¿sí? Y esta es la que más vamos a utilizar nosotros. Fíjense que nos está diciendo la armadura mínima que debemos disponer de corte. ¿Por qué les parece que podemos tener armaduras mínimas de corte? Y bueno, por el mismo caso, para evitar no tener la suficiente sección de estribos, ¿sí? Que nos produzca una falla repentina. Nosotros siempre lo que estamos tratando es de evitar o de alejarnos de la falla repentina, ¿sí? Y bueno, lo mismo, las separaciones máximas, también nos establece el reglamento dos casos para separaciones máximas, ¿sí? En función del valor numérico que tenga el B sub S, ¿sí? O la parte de corte a absorber con estribos. Fíjense, si es menor que 1/3 de F'C por B, que en definitiva estos son, de vuelta, trabajando con la analogía trabajando con el B sub C, todo este término son 2B sub C. Entonces, si BS es menor o igual a 2B sub C, las separaciones máximas son estas dos. D sobre 2 y 40 centímetros. ¿Sí? Y si la separación, si BS es mayor que 2B sub C, ¿sí? Todo esto es lo mismo que 2B sub C, se los hacemos así para que lo tengan más rápido al valor, ¿sí? La separación máxima entre estribos es D sobre 4 o 20 centímetros. Fíjense que como este valor es mayor, ¿sí? Está más cerca del límite, lo castiga y le dice junta un poco más las separaciones de los estribos. ¿Está claro? Entonces, esos serían los dos casos para esa cuestión. Bueno, es un poco una breve síntesis. Ahora vamos a los bifes, vamos a la resolución. Tenemos las reacciones 95 kN y 95 kN, fíjense que son en la punta.
Pero como está descargando sobre una columna, ¿qué tengo que hacer? Se trata de un apoyo, ¿cómo? ¿Directo o indirecto? Si descarga sobre una columna. Directo. Bien, se trata de un apoyo directo. ¿Sí? Entonces debemos o podemos, si queremos quedarnos del lado conservador, no lo hacemos, pero les recomiendo que lo hagan porque disminuye bastante y bueno, nos induce a no sobredimensionar la pieza, digamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? A la reacción, lo que está expresado acá abajo, el corte último, ¿sí? Con el que nosotros vamos a dimensionar, va a ser la reacción de los 95 que teníamos, menos Q sub U por C sobre 2, que es el ancho de la columna sobre 2, más D. ¿Qué es eso? Lo que les explicaba hoy. Vamos a dibujarlo acá de vuelta. Eso es. Nosotros tenemos el apoyo, ¿sí? Y un diagrama de esfuerzos de corte más o menos así, ¿sí? Acá tenemos el otro apoyo. Bueno, lo que hicimos acá es, este apoyo es idealmente un punto, pero en realidad es una columna, ¿sí? Es una columna que tiene un ancho C. Entonces, idealmente al eje, el corte máximo, o sea, la reacción que nosotros teníamos determinada RAU, la tenemos al eje de la columna. Si el reglamento nos dice que para apoyo directo lo podemos tomar desde el filo de la columna una distancia D, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Descontarle a esa reacción, ¿sí? La carga distribuida Q sub U por la suma de este pedacito de acá, C sobre 2, ¿sí? Desde el eje, este pedacito C sobre 2, más D. ¿Está claro eso? Entonces lo que hacemos es reducir el valor del corte aproximadamente de esta forma, ¿sí? Nos olvidamos de toda esta parte porque sabemos que va a ir, por ser un apoyo directo, directamente a la columna, ¿sí? Y dimensionamos para este valor, para el valor que está a una distancia D del filo del apoyo. ¿Sí? Entonces este valor, si este era 95, este valor va a ser 95 menos el Q sub U que teníamos de dato, ¿sí? Los 38 por esa distancia, C sobre 2 más D. ¿Queda claro eso? ¿Por qué reducimos? Porque es un apoyo directo. ¿Cuánto reducimos? Lo que tenemos de valor de reacción, ¿sí? Menos Q sub U por C sobre 2 más D. Y eso una formulita lo pueden tener directamente. Bueno, entonces ya determinamos el valor con el que vamos a dimensionar. Estos 77,14 kilonewton coinciden, si alguno no coincide con el número, me avisan. Es el valor con el que vamos a dimensionar la armadura de corte, ¿sí? Los estribos en este caso. Bueno, como dijimos, el coeficiente de reducción de resistencia es de 0,75, con lo cual estamos en condiciones de determinar el B sub n como B sub U sobre phi. Nuestro B sub n va a ser 102,85. Y fíjense, esto que está acá no es ni más ni menos que lo que les adelanté hace unos momentos. 5/6 de la raíz de F'C por B por D, ¿qué les parece que es? 5 veces la contribución del hormigón, ¿sí? Y esta es la limitante o la condición que yo les explicaba acá, que si no garantizamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es eso, porque si no garantizamos que nuestro B sub n sea menor o igual que 5 veces el valor numérico de contribución del hormigón, tenemos que redimensionar. Entonces lo primero que hacemos es eso, porque si no garantizamos eso, redimensiono todo y tengo que hacer todo el cálculo de vuelta, la flexión y
y el corte. ¿Está claro? Pero en este caso, fíjense que 5 veces el B sub C es 206 kN, con lo cual verifica, podemos continuar, la sección está bien, ¿sí? O en principio estaría bien. ¿Sí? Entonces ya podemos determinar el B sub C, la contribución del hormigón. Acá después en la teoría lo van a ver más explayado, pero si quieren les hago un breve comentario. Esta contribución del hormigón está dada por 3 términos, ¿sí? El primero es el corte que se transmite en la zona no fisurada del hormigón, a la parte superior de la pieza, ¿sí? Donde todavía no se fisuró el hormigón. El segundo término lo vamos a denominar B sub D, y es el término que se produce por efecto pasador o efecto perno, ¿sí? De la armadura longitudinal inferior, ¿sí? Las 2 barras del 25 en este caso que dispusimos absorben o generan un efecto pasador que se los va a explicar mejor Alejandro, ¿sí? Pero que contribuye, ¿sí? A la sección. Y por último, tenemos una fuerza de tracción que se genera a raíz del origen de la fisura, ¿sí? En el plano vertical, que la bibliografía creo que la llama B sub I en el plano I. ¿Sí? Esos 3 términos, que les reitero, lo van a ver bien en la teoría, ¿sí? Constituyen la contribución del hormigón. A nosotros numéricamente para la práctica lo que nos importa es cuánto nos da, ¿sí? Cuánto nos da numéricamente, 41 kilonewton. Entonces fíjense, yo tengo que cubrir un corte último, mejor dicho, tengo que garantizar un corte nominal de 102,85, ¿sí? Que es el corte último sobre el coeficiente de reducción de resistencia. De esos 102, ya 41,37 me lo va a cubrir la sección nada más, ¿sí? No tengo que hacer nada, que ya tengo 41 cubiertos. Lo que tengo que dimensionar es, o el esfuerzo de corte, como dice acá, a resistir por la armadura, es la diferencia entre el corte nominal, ¿sí? Los 102, y lo que tengo que me está cubriendo la sección de hormigón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a dimensionar es para 61,49 kilonewton, ¿sí? Y ese es el famoso B sub S, ¿sí? El valor de esfuerzo de corte cubierto por, en este caso, la armadura de estribos, ¿sí? Entonces acá aparece la formulita que yo les adelanté. Si retomamos por acá, fíjense, esta formulita, B sub S, igual al área de los estribos dispuestos por la altura de cálculo D por la tensión de fluencia sobre la separación, no es ni más ni menos que esta, ¿sí? Nada más que el término de la tensión de fluencia y la altura de cálculo pasa dividiendo. ¿Lo ven? Pero esta es la formulita mediante la cual nosotros vamos a determinar los estribos que tenemos que agregarle a la sección. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, siempre el reglamento le gusta trabajar en AB sobre S. ¿Qué es AB sobre S? Y bueno, es centímetros cuadrados en este caso, estribos dispuestos por metro, ¿sí? O sea, ¿qué cantidad en función de las barras que adoptemos y cómo estén separadas, ¿sí? El término de AB sobre S es igual a este que ya lo tenemos como dato, la tensión de fluencia que siempre va a ser 420 megapascales y la altura de cálculo que la teníamos como dato. Entonces, si tenemos estos 3 datos, podemos determinar el término AB sobre S, que nos está dando 3,96 centímetros cuadrados por metro de viga. ¿Está claro? A eso, como veíamos acá, a esa sección por metro, la tenemos que comparar con armadura mínima de corte, ¿sí? Armadura mínima de corte dijimos que tenemos dos expresiones. Se la vamos a anotar por acá directamente para que quede más claro.
¿sí? La primera de las expresiones, entonces nosotros tenemos un A sub B sobre S, si quieren ustedes, de cálculo. ¿Sí? Como dimensionábamos en flexión una armadura de cálculo, bueno, acá vamos a tener un AB, perdón, vamos de vuelta. Un AB sobre S de cálculo. ¿Sí? Y eso eso nos va a dar un valor, que en este caso es 3,96, y lo tenemos que comparar con un AB sobre S mínimo que nos establece el reglamento, ¿sí? Que surge de dos formulitas. Como les decía hoy, es para garantizar que la falla no sea repentina, ¿sí? Que nos absorba algo la pieza. La primera de las fórmulas es AB sobre S mayor o igual que 1 sobre 16 por la raíz de F'C por BW, ¿sí? Sobre la tensión de fluencia, que es esto que tienen escrito acá, ¿sí? Perdón, acá. 1 sobre 16 por la raíz de F'C por B sobre la tensión de fluencia. Por lo general, como yo les decía, este es para hormigones H30 o superiores, ¿sí? Mayores a H30. Y si no, la que casi siempre vamos a usar es una armadura mínima de estribos de 0,33, ¿sí? Que es la que tienen en esta primera parte, 0,33 de BW sobre FI. ¿Sí? Y bueno, con los pasajes de unidades para que la expresión quede en centímetros cuadrados por metro. Pero no hay ni más ni menos que eso. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, nosotros determinamos, por un lado, lo que nos da el cálculo, ¿sí? La armadura de corte de cálculo sería esta, y luego la tenemos que comparar con las armaduras mínimas. Y bueno, fíjense, como este era un H20, ¿cuál es la fórmula que manda? Fíjense, la primera, la de 0,33, le da 1,18. Y la segunda, la de 1,16, que dijimos que era para H30 o superiores, le da un poco menos, 0,99, casi 1. ¿Sí? Entonces adopto esta y en definitiva la que termino adoptando es la de cálculo. Tengo que cubrir 3,96 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Y ahí vamos a las separaciones máximas ahora. ¿Sí? Las separaciones máximas de estribo. Yo tengo un B sub S de 61,49. Fíjense, acá lo vimos. Para las separaciones máximas de estribos tenemos dos casos. El caso 1 y el caso 2. En el caso 1 nos dice que B sub S es menor o igual que 2 veces B sub C. ¿Sí? Y nos establece estas separaciones máximas. Y el caso 2 nos dice que B sub S es mayor que 2B sub C. ¿Sí? Pero siempre menor que 4B sub C. Recuerden esta limitación de acá. Fíjense cómo vamos enganchando todo con el B sub C, famoso B sub C. ¿Sí? Entonces ahí, si es mayor que 2 veces B sub C, lo castiga un poco y nos junta un poco más las barras de estribos. En nuestro caso, aplicamos la fórmula de esto, 1/3 es 2 veces B sub C. ¿Sí? Toda esta fórmula es ni más ni menos que 2B sub C, verifíquenlo. Pero si quieren nos vamos arriba. Tenemos que B sub C es 41,37 por 2, 82,73. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Como es menor, ¿sí? el B sub S de cálculo es menor que 2 veces B sub C, caemos en el caso 1. ¿Sí? Caso 1, separaciones máximas de estribos, D sobre 2 o 40 centímetros. D sobre 2 o 40 centímetros. Entonces ya sabemos que si nuestro D era 37, los estribos no pueden estar separados, independientemente el tipo de
de configuración y cantidad de ramas y diámetro de barras que adoptemos, no pueden estar más separados que 18 centímetros, 18,5 centímetros. ¿Sí? Pero siempre recuerden que tenemos que cubrir, ¿cuánto? AB sobre S, 3,96. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la posibilidad en las tablas. Fíjese en la página siguiente, en la página 23, nos dice armadura de corte por metro de viga con estribos de 2 ramas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estribo de 2 ramas? Si yo tengo mi sección de viga, dijimos, poníamos 2 barras del 25 abajo, poníamos 2 del 12 acá arriba, con una del 10, y algo así nos había quedado la flexión. Bueno, y después acá vienen los estribos. ¿Sí? Los estribos de la armadura transversal que nos arma esa especie de cajón, ¿sí? En donde después nosotros, acá, solo con otro color, tenemos los límites de la sección de hormigón. ¿Sí? Acá tenemos el hormigón, 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 me salió mal. ¿Sí? ¿Cuántos estribos tenemos ahí, les parece a ustedes? Si yo corto la sección transversal, por ejemplo, hago un corte acá y veo, ¿sí? Ya sea para arriba o para abajo, o en definitiva, veo en el corte la sección, ¿cuántas barras corto de estribo? ¿Dos? Bien, entonces esa configuración de sección es un estribo de 2 ramas, ¿sí? Que es este caso, fíjense, armadura de corte por metro de viga con estribos de 2 ramas. Y ustedes se preguntarán, ¿de cuántas ramas pueden ser? De las ramas que ustedes dispongan. Lo más común y lo más habitual y lo más difundido es 2 ramas. ¿Sí? 2 ramas y trabajar con barras del 6, o barras del 8 o eventualmente barras del 10. Fíjense que acá no tenemos ni siquiera la barra del 16 en el cuadro. ¿Sí? Porque es muy complejo de doblar, si no. Nosotros para la cátedra lo que vamos a manejar acá es barra del 6 y barra del 8. ¿Sí? Entonces fíjense. Ustedes me dirán, ¿y cómo se puede hacer un estribo de 4 ramas? Y bueno, un estribo de 4 ramas no es ni más ni menos que 2 estribos de 2 ramas, digamos. Hubiese sido el caso si acá, por ejemplo, hubiéramos podido disponer 2 barritas en la parte superior y otras 2 acá en la parte inferior, y acá veníamos y hacíamos una rama así, y acá, entonces, estos nos quedaban como un cajoncito estos 2, y acá veníamos y hacíamos otra rama así, y esto nos quedaba como un cajoncito estos 2. Si yo corto ahí, ¿cuántas ramas veo? Número de rama, 4. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, normalmente nosotros nos vamos a mover con número de ramas 2, eventualmente pueden trabajar con número de ramas 4, pero tengan en cuenta que si la viga tiene 10 centímetros, 15 centímetros, es muy complejo hacer 4 ramas. ¿Sí? Porque si tenemos 15 centímetros de ancho de viga, ¿cuánto tenemos de la rama externa a la rama externa? 10 prácticamente, ¿sí? Porque dejamos 2,5 y 2,5. ¿Sí? Y si a eso le queremos meter 2 ramas adentro, es muy complejo de doblar y de armar. Entonces, para vigas de 15, 20 centímetros, vamos a movernos con 2 ramas siempre. Vigas un poco más anchas, de 30 para arriba, se puede llegar a pensar en 4 ramas, y si no, la otra que podemos hacer es pasar de diámetro de 6 milímetros a diámetro del 8. ¿Sí? Eso un poco para explicarle el tema de las armaduras de estribo y las ramas. Bien, en este caso tenemos 2 ramas. Y tenemos que cubrir, dijimos, me fui un poco de tema, 3,96, ¿sí? La armadura de cálculo AB sobre S, 3,96 centímetros cuadrados por metro de viga. Entonces,
lo primero que hacemos es buscamos en esta tablita dos ramas, ¿sí? Barras del 6 y hasta qué separación me encuentro con un valor que supere el requerimiento. En este caso sería, por ejemplo, para 12 centímetros tengo 4,71, ¿sí? Me paso un poquito, si se quiere. Pero siempre del lado conservador. Porque fíjense, para 15 tengo 3,77. No llego. ¿Sí? Me quedo corto. Entonces, si usamos la implementación de esta tabla, directamente barras del 6, dos ramas, separación 12 centímetros. Que es lo que está, en definitiva, resuelto en el ejercicio. ¿Sí? Eventualmente, si ustedes quisieran determinar la separación, la pueden determinar porque ustedes conocen el número de ramas, ¿sí? Conocen la sección de una rama, ¿sí? Que es la sección de una rama es la sección de la barra, en definitiva. Una barra del 6 tiene 0,28 de sección, ¿sí? Entonces, con la misma formulita esta de acá arriba, ¿sí? Con esta, despejando, trabajando, pueden determinar una separación un poco menor, ¿sí? Un 13 centímetros, un 14 centímetros para ajustar bien a este valor. Pero en este caso lo que nos dice es que en definitiva el esfuerzo de corte cubierto separados cada centímetro, barras del 6, estamos cubriendo 73 kilonewton. Y fíjense, nosotros teníamos que cubrir 61. Teníamos que cubrir este de acá. ¿Sí? 61 era lo que teníamos que cubrir. Pero como lo dispusimos cada 12 centímetros, terminamos cubriendo 73. ¿Está claro? Y bueno, acá lo que tenemos para finalizar, ¿sí? Es un diagrama en donde ustedes pueden observar, por un lado, en azul, ¿sí? El diagrama de esfuerzo de corte, ¿sí? Con el pico en 95 y el pico en menos 95. Después, en violeta, ¿sí? Lo que pueden ver es ni más ni menos que la contribución que tenemos por parte del hormigón, ¿sí? Por las características geométricas de la pieza, ¿sí? Afectada por el coeficiente de reducción de resistencia, ¿sí? Tanto para un lado como para otro de la viga, ¿sí? Hasta ahí cubrimos solamente con la sección de hormigón, ¿sí? Y con verde más clarito, pueden ver lo que estamos cubriendo en función de haber dispuesto estribos de dos ramas de barras del 6 cada 12 centímetros, ¿sí? Estos 73,23 kilonewton de B sub S, afectados por el coeficiente de reducción de resistencia, ¿sí? Que sería esta parte del gráfico. Y eso, como siempre, luego comparamos phi por BS. Recuerden la fórmula del inicio, ¿sí? Nosotros tenemos que BU sobre phi es igual a BN y BN es igual a BS más BC. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos acá, y esto que estamos viendo acá, la totalidad, ¿sí? Es phi por BS más phi por BC es igual a phi por BN. ¿Estamos de acuerdo? Y que phi por BN, BU.
¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Y cuánto era BU? Bueno, sin tener en cuenta el tema del apoyo directo o indirecto, era 95. ¿Sí? Descontado, fíjense que nuestro BU, descontando el tema del apoyo directo, estábamos en 77. Entonces estamos cubriendo ampliamente los requerimientos del ejercicio. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahora me parecería importante, si quieren, acá abajo, y teniéndome un poco de paciencia, les quiero dibujar, más o menos alineado acá. Esta sería la viga vista longitudinalmente, ¿sí? Y acá aparecerían ¿sí? Los estribos, obviamente esto no está a escala, pero quiero que lo puedan entender y también es una especie de lo que nosotros después vamos a hacer en el desarrollo del práctico integrador, ¿sí? Que es el doblado de viga, doblado de todos los elementos vamos a tener que trabajar. Todo esto que les estoy mostrando acá son ni más ni menos que los estribos, ¿sí? Y ahí. Entonces acá tenemos, si venimos y hacemos un zoom, y nos venimos acá. ¿Sí? Esto es todo, en definitiva, son estribos de diámetro 6 centímetros cada 12 centímetros de separación. O sea que la distancia entre esto y esto, entre esto y esto y así, sucesivamente, es 12 centímetros. ¿Sí? Así, y si lo vemos en corte, en el otro sentido, ¿sí? Esto es acá adentro estarían los estribos, ¿sí? Y acá las dos barras del 20 y las tres barritas que había dado la sección en la parte superior. Acá me faltó dibujar las barras inferiores, ¿sí? Las dos barras del 20 es lo que estoy dibujando ahora, las barras superiores, ¿sí? Que eran dos del 12 más una del 10 creo, ¿sí? Que son estas que están acá arriba, ¿sí? Y esto es el estribo, ¿sí? Estribos del 6 cada 12 centímetros. ¿Está claro, chicos? No sé si hay alguna duda. De mi parte no, profe. Bueno, creo que vamos a repasar a ver si me quedó algo en el tintero. Ah, bueno, siguiendo acá, si quisiéramos adoptar, por ejemplo, en el caso que no nos dé, separaciones de menos de 6 centímetros, ¿sí? Cuando caigan en separaciones de menos de 6 centímetros, ya piensen en aumentar el diámetro de la barra de estribo, ¿sí? Pasar a 8, o bien incorporar 4 ramas, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá dice, observación, para estribo de 4 ramas pueden usar la misma tabla multiplicando los valores por 2. Entonces, si yo pusiera 4 ramas, estribo del 6, en definitiva, separado cada 12, me están cubriendo 9,40, creo que. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así pueden operar. Y si no, como les dije, pueden directamente despejar la separación de esta fórmula. ¿Sí? De esta fórmula, de toda esta formulita, ustedes conocen
todo y despejar la separación, ¿sí? Y siempre recordando que este término AB de acá arriba viene dado por AB1, que es la sección de la barra, multiplicado por el número de ramas. En este caso sería una barra del 8, 0,28 aproximadamente centímetros cuadrados por 2 ramas. Y entonces ese AB, esto es AB. AB grande es AB1 por número de ramas, ¿sí? Entonces nuestro AB es 0,56, si no estoy mal, centímetros cuadrados. ¿Sí? Conociendo eso y teniendo todos los valores de B sub S de requerimiento y las tensiones de fluencia y la altura de cálculo, puedo despejar la separación. Perdón. Esa es otra alternativa. ¿Sí? Quizá con separaciones de 13 o 14 centímetros andábamos bien. Con 15 no llegábamos. Pero con 13 o 14 seguramente sí. Entonces habría que haber estudiado esa alternativa o esa posibilidad. Y acá tenemos otro cuadro, fíjense que nos dice resistencia B sub S, resistencia de diseño al corte, expresada en kilonewton de los estribos de 2 ramas para diámetros de barras de estribo de 6 milímetros. Entonces, en función de la altura de la viga, la altura de cálculo, que en nuestro caso era 37, creo, ¿sí? Y la separación de estribos que tenemos, que en nuestro caso dijimos que era 12, fíjense que nos cubre 73,23. Y nosotros acá habíamos dicho que nos cubría, de aplicar la fórmula, 73,23. ¿Sí? En definitiva, las tablas están elaboradas con la fórmula, no tienen ningún secreto. Pero bueno, es otra herramienta que tienen para trabajar. Después hay una tabla con también 2 ramas y del 8. ¿Sí? Y para 4 ramas, multiplicar los valores por 2. Para el trigo del 6, multiplicar. Todas las instrucciones fíjense acá tenemos para diámetro de 10 milímetros, que va a ser medio raro que nosotros adoptemos el trigo de 10 milímetros, pero puede ser, ¿sí? Y hasta de 12. Después la clase que viene seguramente vamos a ver el tema de absorción de esfuerzos de corte mediante barras dobladas, que es la otra alternativa. Nosotros o armamos la viga con estribos, ¿sí? Lo absorbemos de esta manera, como esquemáticamente les representé acá, con estribos, o bien disponemos armadura de corte mediante el doblado de las barras que tenemos longitudinales. Por ejemplo, acá en este caso nosotros teníamos 2 barras del 25. Bueno, podríamos haber dicho, bueno, vengo con una barra del 25 y en la llegada al apoyo, que ya van a estudiar bien cuándo y dónde hacerlo, levanto la barra a 45 o a 60, normalmente a 45, y me meto acá. Entonces, de esa manera, esa barra doblada me está cosiendo este margen crítico que yo tengo de absorción de esfuerzo de corte. ¿Sí? Fíjense que yo acá en el centro de la barra puedo prescindir de la armadura de corte, nada más que la ejecuto por una cuestión constructiva, pero tengo corte cero, en definitiva. ¿Sí? En realidad el reglamento me dice que tengo que disponer de una armadura mínima, pero bueno. Entonces, bueno, el tema de las barras dobladas es otra alternativa que tenemos, ¿sí? Que vamos a estudiar para absorber los esfuerzos de corte. O bien la combinación, ¿sí? Si yo por ahí digo, bueno, acá quiero disponer estribos del 6, de 2 ramas, pero los quiero poner con la separación máxima, cada 18 centímetros. Y no llego a cubrir este requerimiento que me da la armadura de cálculo. Bueno, puedo decir, bueno, yo los voy a cubrir levantando barras a 45 en la llegada a los apoyos. ¿Sí? Acá lo mismo para este otro lado. Levanto una barra y me meto. Pero eso después lo vamos a estudiar más en detalle. Profe, Sí. ¿puede ser que se vaya variando la distancia en los estribos durante la viga, por ejemplo? Sí, exactamente, muy buena observación. Yo en realidad necesito esta separación de estribos
¿Sí? ¿A Al dónde? medio, digamos. Está Claro, ¿a dónde necesito esa separación de estribo? la etapa crítica, digamos, Claro, ¿dónde la capa crítica? llegando al apoyo. Llegando al apoyo, exactamente. No es en el filo del apoyo, pero es, no sé si borré, sería más o menos acá una distancia del filo del apoyo. No sé si me ven ahí en el gráfico. ¿Sí? Como un apoyo directo, prescindo de toda esta zona que viene directamente por compresión al apoyo, ¿sí? Y tengo que dimensionar para este esfuerzo que nosotros lo determinamos y era 70 y pico, 77 creo. Entonces ahí yo necesito dos ramas de barra del 6 cada 12 centímetros. Pero quizá acá, quizá no, seguramente lo estamos viendo en el gráfico de acá abajo, fíjense. Acá, en este punto, y a partir de este punto para allá, me lo está cubriendo todo el hormigón. ¿Sí? Lo mismo acá. Desde este punto para adentro, para el centro de la viga, todo este margen está cubierto por el hormigón. ¿Sí? Pero el reglamento me pide que al menos yo disponga que una separación máxima de 18 centímetros. Entonces yo lo que podría hacer es decir, bueno, estudio la alternativa de poner barras del 6 cada 12, ¿hasta dónde? Y bueno, hasta por acá lo calculo. ¿Sí? Y a partir de acá, que ya tengo que cubrir, fíjense, este diferencial de corte nada más, el BS que tengo que cubrir es ese tramito, ¿sí? Ese sería un BS1, por ejemplo. ¿Sí? Seguramente ya lo cubro con la disposición de barras con separación máxima de 18,5 centímetros. Entonces desde ahí y hasta por acá, lo mismo, ¿sí? Hasta la misma altura del otro lado, digo, bueno, en toda esta parte central pongo barra del 6, está muy buena la observación que hiciste. ¿Sí? Barra del 6 cada 18,5. No menos de eso porque el reglamento me pide que esa sea la separación máxima. ¿Sí? Y hacia el apoyo, hacia el otro lado, de vuelta vuelvo a barra del 6 cada 12 centímetros. Muchas gracias por la observación porque vino de Claro, 10 para... y ahí se produce un ahorro de barra, digamos, ¿no? Sí, el Claro, ahorro en ese este salto caso de esta sustancial, viga es ínfimo porque todo lo que es secciones de acero vos lo tenés que pensar en toneladas, ¿sí? En kilos. El precio del acero está directamente relacionado a lo que pesa el acero. Y acá como estamos hablando de barras del 6, es una sola viga, ¿sí? Tiene 5 metros. Para el ejercicio, el ahorro no es significativo. Ahora, si vos extrapolás esto a toda una estructura o a una serie de 50 vigas que vos tenés en una planta y por 11 pisos que tengas en un edificio, como algún caso del práctico integrador, puede ser un ahorro significativo. Ahora también, como te digo eso, te hago la observación de que muchas veces resulta complejo en obra variar las separaciones de los estribos para una viga, porque puede inducir a errores a errores que sí. de armado. ¿Sí? Vos siempre tenés en cuenta que los que van a armar esta viga, ¿sí? Por ahí prescinden de de toda esta serie de conocimientos que tenemos nosotros y que estamos estudiando, y puede ser que digan, bueno, adentro de la parte central tiene 18,5 de separación, la armamos todo así. Le ¿Sí? O se ponemos les todo acá pasa. 18 Entonces, y por ahí, claro, y claro, y ahí, bueno, al margen de que en el reglamento hay una serie de coeficientes de seguridad y márgenes de seguridad que seguramente si la armaron a toda la viga con barra del cerca de 18 probablemente no falle, ¿sí? Pero bueno, estamos poniendo menos de lo que nos dice el cálculo. Entonces, la recomendación mía es que adopten para toda la viga la misma separación, ¿sí? Salvo, les reitero, un caso puntual en donde el ahorro sea muy significativo, ¿sí? Y repercuta en la economía de la obra en demasía, pero si no, la recomendación es que la armen toda igual. ¿Sí? Bueno, les dejo de compartir. No sé si les queda alguna duda. Bueno, como les dije, no sé si hoy o mañana les subo las correcciones de los análisis de carga.
Como devolución general estaban muy bien los análisis de carga, salvo alguna cuestión puntual que se las observo. La verdad que estoy muy conforme, se ve que el tema está comprendido y estamos en condiciones de poder empezar a dimensionar las vigas, ¿sí? Que es el paso siguiente. El paso siguiente es una planilla de vigas, ¿sí? En donde vamos a volcar, por un lado, las luces, las características geométricas, medio lo mismo de los análisis de carga, y después vamos a poner los esfuerzos tanto de corte como, digamos, las reacciones y los momentos, y vamos a hacer el dimensionado a flexión, ¿sí? Con las barras longitudinales inferiores y superiores, y el dimensionado en la última parte de la planilla al corte, mediante la adopción de estribos, que fue lo que vimos recién en clase. Así que esa seguramente va a ser la próxima instancia, que vamos a ver cómo estamos con los tiempos de desarrollo de ejercicios, vamos a fijar una fecha más adelante. ¿Sí? Detengo la grabación.